Nos vamos a El Salvador a hablar de periodismo, porque por primera vez una periodista ha denunciado ante la Fiscalía de ese país a agentes de la policía, del ejército y custodios de la Dirección General de Centros Penales por detenerla ilegalmente junto a su camarógrafo y un motorizado cuando cubrían la construcción de una megacárcel para pandilleros. Sus abogados dicen que estas acciones son una clara violación a los estándares mínimos en materia del derecho a la información. Ser periodista es riesgoso en El Salvador. Unos 30 agentes de seguridad detuvieron a una reportera, la retuvieron 2 horas sin autorización judicial y la obligaron a eliminar material sobre el centro de confinamiento del terrorismo en diciembre de 2022. Lo ha denunciado, pero pide que no mostremos su cara, su voz ni su nombre. Había militares, policías, custodios rodeándonos. Los militares se dispersaron en toda la zona del predio baldío donde estábamos. A mí me molestó. Yo creo que el miedo no era comparado a la indignación que tenía porque eran demasiados elementos de seguridad para una periodista, un camarógrafo, un fotógrafo y un motorista que solo habían llegado a hacer un reportaje periodístico. Sus abogados señalan violaciones al derecho a la información y no se muestran optimistas. Desde lo legal, yo creo que es evidente de que existe un delito y que se debe investigar e individualizar a las personas que son responsables. Pero desde la práctica de lo que se está viendo en nuestro país, yo creo que lo que va a terminar sucediendo desafortunadamente es que ese caso se va a perder en el archivo engavetado de alguna oficina de la Fiscalía General de la República. La Asociación de Periodistas de El Salvador acompaña la denuncia y señala retrocesos democráticos en el país centroamericano. Antes, ya digo, no estábamos en un paraíso democrático, pero habían ciertos cánones que se consideraban intocables. Ahora hemos notado un incremento en todas estas agresiones y eso es un deterioro muy palpable en el clima de libertad de expresión. La asociación muestra especial preocupación en el caso de agresiones a mujeres periodistas. No es posible que las mujeres periodistas puedan sentirse seguras cuando hay un acoso que parece institucionalizado, porque ya tenemos registro desde el Centro de Monitoreo y también seguimiento de casos en la Clínica de Primeros Auxilios Jurídicos de algunas compañeras que han sido acosadas, que han sido retenidas. Las autoridades no se han pronunciado al respecto. Buscamos la postura del comisionado presidencial para la libertad de expresión, ya que en el pasado ha sido muy enfático en asegurar que el gobierno de Nayib Bukele y sus fuerzas de seguridad no persiguen a la prensa. Sin embargo, al cierre de esta nota no hubo respuesta. Y analizamos ahora el tema con Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de la Prensa, la CIP. Gracias por acompañarnos. Bueno, la periodista del diario salvadoreño La Prensa Gráfica dijo que lo sucedido con los agentes de seguridad en su país es un indicador de que la libertad de prensa en El Salvador quiere ser callada. ¿Cuán grande es la censura del Estado contra los medios de comunicación en El Salvador? Bueno, la situación se ha venido deteriorando sistemáticamente en los últimos tiempos. Nosotros hacemos un informe semestral sobre la situación en cada país de América y en el caso de El Salvador se vienen reiterando algunas denuncias de detenciones ilegales o de retenciones ilegales en el momento en que se va a hacer una cobertura periodística, pero además hay denuncias de ciberacoso, hay denuncias de acoso judicial con demandas de hasta $10 millones, lo cual es considerado un SLAPP, es decir, una causa excesiva, una forma de presión judicial sobre los medios de comunicación, y esto ha llevado en algún caso a un cierre de un medio y en otros casos a, por ejemplo, El Faro, que ha tenido que trasladar su redacción a Costa Rica por la persecución que estaban sufriendo sus periodistas. Claramente hay un deterioro del clima de libertad de prensa en El Salvador y eso se ve reflejado en nuestro índice de Chapultepec, cuya 4ª edición acabamos de presentar, donde El Salvador se acerca ya a la zona de falta total de libertad de expresión. Bueno, como usted dice, no es el primer caso que denuncia ataques a la prensa en el contexto del régimen de excepción que se inició en marzo del 2022 en El Salvador. ¿Por qué cree usted que se está intensificando la represión contra los periodistas en este momento? Bueno, creo que es un régimen que
con la excusa de una situación grave como era la inseguridad, ha avanzado sobre los derechos humanos. Se han hecho juicios donde 500 detenidos han sido, se ha hecho una audiencia en forma simultánea con un defensor público para que haga un ejercicio del derecho de defensa. Nosotros creemos que esto es una clara violación del derecho de defensa, pero además hay muchos casos de detenidos que son totalmente inocentes y que sin embargo han tenido que pasar mucho tiempo en la cárcel antes que se reconociera esa cuestión. En el caso del periodismo hay una clara presión para radios, para canales de televisión, para que no emitan información de tono político, sino para que se inclinen hacia lo más pasatista. Claro, señor Jornet, al igual que en El Salvador, en otros países como Venezuela o Nicaragua, los periodistas desarrollan su labor informativa en un entorno cada vez más difícil, asediados, amenazados por cumplir con su trabajo. ¿Cuál es la situación en el resto de la región en materia de libertad de información? Bueno, como le decía, el índice Chapultepec tiene 3 países en la zona sin libertad de expresión, que son Nicaragua, Venezuela y Cuba. Otros 4 países en la última medición, donde está El Salvador, donde está Guatemala, Bolivia y Honduras, donde claramente hay una alta restricción para la libertad de expresión. Entonces vemos un espacio centroamericano seriamente complicado y algunos otros países de Sudamérica, como en el caso de Venezuela, donde también Ecuador empieza a tener situaciones críticas, en este caso por el avance del narco. Entonces, tememos realmente un efecto contagio porque las mismas acciones que estamos señalando en el caso de El Salvador son las que se ven en Guatemala con presión judicial sobre periodistas críticos, también se ve en Ecuador, también se ve en Perú. Realmente es una situación que empieza a extenderse y donde claramente la libertad de expresión y de prensa son las primeras víctimas. Claro, muchísimas gracias, señor Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP. Gracias a ustedes. Hasta pronto.